Pocos lo sabían, pero Edgar Cayce describió con detalles el momento exacto en que el alma deja el cuerpo. En una de sus lecturas más confidenciales, reveló 7 etapas por las cuales todo espíritu pasa al atravesar el umbral de la muerte física. No era solo una transición, sino un proceso sagrado, invisible a los ojos humanos, que ocurre en silencio entre mundos. Esta lectura fue mantenida en secreto por décadas, accesible solo a unos pocos estudiosos. Lo que Cayce vio durante su trance desafía lo que entendemos como vida y muerte. Describió sensaciones, presencias y cambios de conciencia que solo alguien que tocó lo invisible podría traducir en palabras. La primera etapa acontece segundos después del último suspiro. El alma, aún ligada por un hilo tenue al cuerpo, comienza a flotar por encima de él, observando todo como si estuviera soñando. Pero ese es solo el inicio de un recorrido que cambiará todo lo que pensaba saber sobre la partida. En esa lectura, Cayce dejó claro: el alma no se libera de una vez, y ese es el primer gran engaño. Muchas personas creen que la muerte es instantánea, un punto final. Para Cayce era más como una coma, una pausa entre 2 estados de conciencia. El segundo paso sucede cuando el alma percibe que ya no consigue interactuar con el mundo físico. Intenta tocar, hablar, moverse, pero nada responde. Es ahí que surge la confusión, el miedo y la necesidad de ayuda espiritual. Cayce decía que en ese instante, guías espirituales, muchas veces ancestros o seres queridos ya desencarnados, se aproximan para calmar y orientar. Y aquí va una invitación. Si este contenido ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal y dale me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo revelaciones que muchos aún intentan esconder o ignorar. En el tercer paso, descrito por Cayce, el alma entra en un estado de revisión profunda. No es como una película de la vida pasando en segundos, sino una vivencia intensa de cada emoción que causó a los otros. Es el llamado espejo del alma. Sientes lo que hiciste sentir a los otros, tanto los dolores como los afectos. No hay juicio externo, solo un despertar interno. Esta etapa puede ser breve o larga, dependiendo del grado de conciencia espiritual del individuo. Cayce relataba que espíritus más evolucionados atraviesan esa fase con gratitud y comprensión, mientras otros reviven con pesar los daños que dejaron atrás. Y aún así, incluso entre lágrimas espirituales, hay una luz guiando hacia adelante. El alma entonces se prepara para la travesía siguiente, el desprendimiento de los deseos terrenales, algo más difícil de lo que parece. La cuarta etapa es silenciosa, pero intensa. El alma, incluso ya desligada del cuerpo, aún carga recuerdos, apegos, miedos e incluso vicios. Cayce explicaba que el mundo espiritual no es una fuga mágica de esas cargas, sino un espacio donde ellas se revelan con claridad. En este punto, muchos espíritus quedan presos en capas intermedias, sin percibir que ya partieron. Continúan vagando por lugares que amaban, repitiendo rutinas que no existen más. Es por eso que tantas tradiciones hablan de oraciones en los días después de la muerte, no para que los vivos se sientan mejor, sino para ayudar al espíritu a soltarse. Cayce alertaba que cuanto más conciencia tengamos en vida, más suave será este desprendimiento. Saber eso ahora puede cambiar completamente la forma en que vivimos el presente. Llegando al quinto paso, el alma finalmente comienza a oír el llamado interior. Cayce decía que este llamado no es una voz, sino una vibración, como si una melodía suave viniese de lejos, conduciendo hacia otra dimensión. Es en esta etapa que los guías vuelven a aparecer, abriendo portales vibratorios. Algunos los llaman túneles, otros luces distantes. Cayce fue enfático. El espíritu no es forzado a atravesar, sino gentilmente invitado. Hay almas que resisten, por miedo o apego. Otras siguen con confianza. Y aquí reside una verdad olvidada. El libre albedrío continúa incluso después de la muerte.
escogemos el ritmo de la travesía. Es en esta etapa que muchas almas relatan encuentros con seres de luz, maestros o figuras simbólicas que representan sus creencias más íntimas. Todo se amolda a la conciencia de quien parte. En el sexto paso, Kayse describe un plano donde no hay más forma física, pero aún existe identidad. El alma entra en un campo de pura vibración, donde pensamientos se materializan instantáneamente. Aquí no hay mentiras. Lo que se siente es. Lo que se piensa acontece. Es un espacio de profundo aprendizaje, donde el alma comprende los patrones que la condujeron hasta allí. Kayse llamaba a este plano el salón de los registros, donde están guardadas las memorias de otras vidas, de otros ciclos. Es aquí que el alma reconoce quién es, más allá del nombre, de la familia, de la nacionalidad. Percibe su jornada espiritual como algo mucho mayor que una existencia. Y es en este momento que comienza a prepararse para el séptimo y último paso, tal vez el más sagrado de todos, la decisión de seguir adelante o retornar. La decisión del séptimo paso, según Kayse, no es impuesta. Nace de una profunda evaluación interior. El alma, ahora consciente de su esencia y de las elecciones hechas en vidas pasadas, contempla dos caminos: seguir para planos más elevados de aprendizaje, donde encontrará maestros y otras almas en evolución, o retornar al plano físico para corregir, aprender o ayudar. Kayse afirmaba que esta elección no es hecha por palabras, sino por vibración. Lo que el alma vibra, atrae. Si hay arrepentimiento, compasión o deseo de servir, la reencarnación puede ser un llamado amoroso. Si hay completitud y sabiduría, la ascensión es el próximo escalón. Muchos espíritus escogen volver no por deuda, sino por amor. Es aquí que nace la verdadera misión espiritual. No somos castigados con el retorno, somos invitados a continuar creciendo en libertad. Y es en este punto que muchos se sorprenden con la belleza y profundidad del propósito escondido detrás de cada vida. Kayse relataba que algunas almas, al escoger retornar, ya sabían con precisión el tipo de vida que tendrían. No era un castigo, sino un guión cuidadosamente diseñado junto a mentores espirituales. Él llamaba a eso pacto de alma. Antes de reencarnar, el espíritu revisa las lecciones pendientes, las personas que irá a reencontrar e incluso los desafíos que enfrentará. Todo con el objetivo de expansión. Aquello que llamamos azar, un encuentro, una pérdida, una pasión, muchas veces ya había sido acordado en el mundo espiritual. Kayse decía que cada nacimiento es una misión con dirección cierta. Y aunque lo olvidemos al llegar aquí, el alma guarda ese mapa en un lugar sagrado dentro de nosotros. Es por eso que ciertas situaciones nos tocan tanto, incluso sin saber por qué. Estamos, muchas veces, solo reconociendo lo que prometimos vivir antes de volver. Un punto crucial que Kayse enfatizaba es que el alma jamás está sola en este proceso. Incluso en los momentos más difíciles de la travesía, hay presencias amorosas acompañando cada paso. Guías, protectores, amigos espirituales, todos comprometidos con el despertar de la conciencia. Describió encuentros emocionantes entre almas recién llegadas y aquellos que partieron antes. Madres encontrando hijos, hermanos abrazando hermanos, compañeros de alma reconociéndose más allá del tiempo. Estos encuentros no son fantasías reconfortantes, sino realidades vibracionales que él testimonió en sus visiones. El dolor de la separación, según él, es solo una ilusión temporaria. La conexión verdadera permanece, y es por eso que la preparación espiritual en vida es tan importante. Abre los sentidos para que, al partir, no nos sintamos perdidos, sino guiados. Kayse alertaba que muchas almas, al no comprender este proceso, quedan presas entre los mundos. Él llamaba a este estado zona gris. Son espíritus que resisten la transición por miedo, ignorancia o apego. Permanecen próximos a los vivos, intentando comunicarse, causar interferencias o revivir situaciones que ya no existen. Por eso él insistía tanto en la importancia de la oración, del perdón y del desapego aún en vida. La muerte, según él,
no cambia quiénes somos, solo revela con más intensidad lo que ya cargábamos. Almas preparadas atraviesan con serenidad, almas confusas quedan en busca de sentido. Y es justamente ahí que las enseñanzas de Kaise ganan poder, al recordarnos que la preparación no comienza después de la muerte, sino en el modo en que escogemos vivir ahora. En una de sus lecturas más emocionantes, Kaise afirmó que el espíritu humano es eterno, pero la jornada del alma está hecha de ciclos. Cada etapa que él describió representa una iniciación, un aprendizaje que se acumula vida tras vida. Nada es desperdiciado, nada es irrelevante. Cada gesto de amor, cada acto de compasión, cada sacrificio silencioso contribuye a esta elevación. Comparaba el alma a una estrella, a veces escondida por nubes, pero siempre brillando por detrás de ellas. Y cuando el alma atraviesa todos los 7 pasos, comprende que no está volviendo a casa, porque la casa siempre estuvo dentro de ella. Atravesar el velo es, en verdad, recordar quién se es. Y ese es el mayor secreto de todos. No morimos. Apenas cambiamos de forma, de frecuencia, de conciencia. Y Kaise iba más allá. Decía que incluso mientras estamos vivos, es posible acceder a parte de este camino. En sueños profundos, meditaciones sinceras o experiencias cercanas a la muerte, muchas personas ya tocaron estas dimensiones. Vuelven diferentes, más conectadas, más sabias. Kaise llamaba a estas vivencias destellos del alma. Son ventanas abiertas para lo que nos espera. No se trata de adivinación o superstición, sino de sintonía. El espíritu que vive con verdad, generosidad y presencia ya se está preparando para cruzar con liviandad el portal final. Saber de estos 7 pasos ahora, mientras aún respiramos, es un regalo raro. Un mapa sagrado dejado por alguien que osó ver más allá del velo. Y este mapa, una vez revelado, transforma el modo en que caminamos cada día de nuestra vida. Kaise creía que el alma, al comprender estos 7 pasos, comenzaba a vivir de forma más consciente. Decía que el recuerdo de la eternidad debería guiar nuestras decisiones diarias, no como un miedo a la muerte, sino como una reverencia a la vida. Saber que lo que hacemos ahora resonará en los planos sutiles después de la partida cambia completamente la forma en que nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos. Kaise recomendaba prácticas simples pero profundas: oración antes de dormir, gratitud diaria, perdón a los que nos hirieron y estudio de la espiritualidad universal. Para él el conocimiento no era dogma, era herramienta para liberación. Al conocer el camino del alma, dejamos de temer el fin y pasamos a honrar el proceso. Y esta conciencia es, por sí sola, un paso adelantado en la jornada espiritual que todos inevitablemente recorrerán. Muchos se preguntan por qué Kaise sabía tanto sobre el alma. La respuesta está en los cientos de lecturas hechas en estado de trance, donde accedía a registros que trascendían el tiempo. Decía que todos cargamos dentro de nosotros la memoria del alma, pero estamos adormecidos. Su don era despertar este recuerdo. Kaise no quería ser seguido como maestro, sino oído como mensajero. Afirmaba con humildad que las enseñanzas no venían de él, sino de un plano más elevado, al cual él apenas se conectaba. Al relatar los 7 pasos del alma, no teorizaba. Describía lo que veía, las sensaciones, las imágenes, los sentimientos. Era como si estuviera narrando algo que presenciaba allí, delante de sí. Y tal vez por eso sus palabras tocaban con tanta fuerza. No venían de la mente, sino de un lugar donde la verdad no necesita ser probada, solo sentida. Durante sus relatos, Kaise describió también variaciones en el recorrido del alma, dependiendo del estado vibracional de cada persona. Almas más densas, ligadas al ego y a la materia, enfrentaban travesías más turbulentas. Ya aquellas sintonizadas con el amor, el servicio y la compasión, fluían con liviandad entre los planos. Eso nos recuerda que no existe castigo divino, solo consecuencia vibracional. El universo responde a la frecuencia que emitimos. Kaise era enfático. No se trata de ser perfectos, sino conscientes.
El alma que busca mejorar a sí misma ya está transitando el camino correcto, e incluso las caídas forman parte del aprendizaje. Lo importante es no permanecer caído. Cada esfuerzo sincero de crecimiento espiritual es registrado, no por ángeles que nos juzgan, sino por nuestra propia conciencia superior, que nos acompaña más allá del tiempo. Entre los aspectos más conmovedores de las visiones de Kayse estaba la descripción del reencuentro con el yo superior. Decía que en determinado momento de la jornada post-muerte, el alma se reconoce a sí misma como parte de algo mucho mayor. Este reencuentro no es con un ser externo, sino con la porción más elevada del propio espíritu, que nunca se encarnó, pero siempre nos guió. Llamaba a esta parte el Cristo interior, no en el sentido religioso, sino simbólico. Representaba la chispa divina que habita en cada ser. Encontrarse con este yo es como recordar un sueño antiguo, un amor olvidado, un origen luminoso. El alma, en este instante, comprende que todo lo que vivió formaba parte de un plan mayor. No hay más culpa ni orgullo, solo claridad. Y esta claridad cura heridas que muchas veces acompañaron al espíritu por siglos. Kayse también describía que tras este reencuentro con el yo superior, el alma pasa a integrarse con otras conciencias afines. Veía grupos de espíritus en planos sutiles, unidos por afinidad vibracional, que estudiaban, enseñaban y se preparaban para futuras misiones. Estos grupos, según él, formaban verdaderas familias espirituales. Algunas almas volvían juntas a la tierra en diferentes roles, madre e hijo, amigos, enemigos, amantes, todo para expandir las experiencias y profundizar el amor. Decía que reconocer estas almas en vida era posible. Bastaba escuchar al corazón. Aquella sensación de ya te conozco de algún lugar no siempre es fantasía. Puede ser eco de un lazo antiguo, de una promesa hecha en otra existencia. Cuando el alma accede a este nivel de conciencia, percibe que nunca estuvo sola. Cada paso fue acompañado, cada dolor fue visto, cada elección tuvo testigos amorosos. Al hablar de los 7 pasos del alma, Kayse no buscaba crear un sistema rígido. Comprendía que el mundo espiritual es fluido y que cada alma tiene su manera única de atravesar el velo. El número 7 era simbólico, representaba completitud, ciclos, armonía entre el mundo visible y el invisible. Lo más importante, decía él, era que el espíritu supiese que existe un camino y que este camino está dentro de nosotros. El verdadero mapa no está en los libros ni en las palabras de otros, sino en la voz silenciosa que habita nuestro interior. Kayse apenas apuntaba hacia esta voz. No quería ser seguido, sino recordado como alguien que ayudó a iluminar lo que ya estaba presente. Y al entender eso, tal vez percibamos que el mayor secreto de la vida no es lo que nos espera después de la muerte, sino cómo escogemos vivir mientras aún tenemos tiempo. Otro punto crucial que Kayse mencionaba era la importancia de la intención con la que se vive. Decía que más que actos externos, es la intención detrás de cada gesto lo que moldea el campo vibracional del alma. Un simple acto de bondad hecho con amor tiene más peso espiritual que grandes hazañas guiadas por vanidad. Por eso la preparación para los 7 pasos comienza en las elecciones pequeñas. Escuchar a alguien con atención, ayudar sin esperar retorno, perdonar silenciosamente. Kayse veía en estas actitudes las primeras señales de un espíritu que ya intuye el camino de vuelta al hogar espiritual. Cuando el alma aprende a elegir con conciencia, se va liberando, incluso antes de partir. Vivir con intención es alinearse con el propósito mayor, y eso cambia todo. El espíritu pasa a crear puentes entre los mundos, tornándose una presencia luminosa, tanto en vida como después de la muerte. Kayse también explicaba que el alma no carga solo memorias de la vida reciente, sino capas sobre capas de experiencias acumuladas a lo largo de múltiples existencias. Al cruzar los 7 pasos, estas memorias emergen, no para juzgar, sino para integrar. Comparaba este proceso a montar un gran rompecabezas cósmico, donde cada pieza es una vida, y la imagen completa es la esencia espiritual que estamos construyendo.
Almas que comprenden esto no se desesperan con los errores del pasado, sino que los ven como escalones que las trajeron hasta allí. Kaise nos invita entonces a aceptar con humildad lo que fuimos, sin apegarnos, y a seguir construyendo con conciencia lo que nos estamos volviendo. El proceso no termina con la muerte. Al contrario, la muerte es solo el portón que nos lleva a un estadio más profundo de la autoconciencia y del perfeccionamiento espiritual. Decía que, al pasar por el séptimo paso, el alma experimenta una paz que no puede ser descrita en palabras humanas. No es ausencia de dolor, sino presencia absoluta de sentido. Kaise veía esto como el reencuentro con la fuente, el momento en que todas las preguntas silencian porque la respuesta es sentida, no dicha. El alma, al disolverse en la vibración divina, entiende que todo lo que vivió, sufrió y amó, tuvo un propósito. Es en este instante que muchas almas optan por permanecer en planos superiores, sirviendo como mentores para aquellos que aún caminan. Otras, en un gesto de compasión, piden retornar, llevando consigo la luz que encontraron, incluso sabiendo de los desafíos de la materia. Kaise nos recuerda que no hay error en esta elección, pues ambas decisiones son expresiones del amor en su forma más pura. Servir, sea aquí o allá. Este conocimiento, guardado por tanto tiempo, no es privilegio de pocos. Kaise siempre insistió en que cualquier persona con sinceridad de corazón y deseo de verdad podría acceder a estas realidades. Veía el despertar espiritual como un derecho natural del alma, no como algo reservado a santos o médiums. Por eso, al compartir los 7 pasos del alma, no quería impresionar, sino despertar. Su objetivo era simple: que cada uno de nosotros recordase que es un ser eterno, en una jornada de evolución. Saber eso no nos hace mejores, sino más conscientes, y esta conciencia transforma todo: nuestras relaciones, nuestras elecciones, nuestros silencios. La vida, entonces, deja de ser una secuencia de azares y se revela como un campo fértil para que el espíritu florezca. Kaise nos entrega la llave. Nos corresponde usarla para abrir las puertas de nuestro propio despertar. En las entrelíneas de sus lecturas, Kaise siempre dejaba mensajes de esperanza. Incluso cuando hablaba de almas perdidas o presas entre planos, nunca sonaba condenatorio. Su mirada era de compasión, como quien vislumbra el potencial en cada ser, por más distante de la luz que parezca estar. Creía que ninguna alma está más allá de la posibilidad de redención, que incluso en los cantos más sombríos de la conciencia, una chispa divina permanece encendida, aguardando ser reencendida por el amor, por el arrepentimiento sincero, por el deseo de volver al camino. Esta visión inclusiva y profundamente humana es lo que hace que Kaise aún sea tan actual. En un mundo tan rápido y fragmentado, sus palabras nos recuerdan la esencia. Somos luz, en aprendizaje, e incluso en los tropiezos hay sentido. Basta querer ver. Basta querer recordar quién se es, más allá del dolor y del olvido. Por eso, al reflexionar sobre todo lo que Kaise reveló, es imposible no sentir un llamado que no viene de afuera, sino de adentro. Algo despierta en nosotros al oír sobre estos 7 pasos. Tal vez sea la memoria del alma reconociendo un camino que ya recorrió antes. Tal vez sea la esperanza de que la muerte, al fin, no es un fin, sino un retorno a lo que siempre fuimos. Sea cual fuere la sensación que este vídeo le trajo, llévela consigo. Si algo aquí tocó su corazón, comparta, no por vanidad, sino porque hay otras almas procurando este mismo mapa, que este mensaje encuentre a quien lo necesita, que el legado de Kaise continúe despertando conciencias, y que usted, al vivir sus días con presencia e intención, ya esté preparando su travesía con liviandad y verdad. Porque en el fondo, ya lo sabemos, el alma nunca parte, apenas retorna. Edgar Cayce acostumbraba a decir que el alma no pertenece a la tierra, sino a la eternidad. Sus visiones no surgían para alimentar la curiosidad sobre el más allá, sino para enseñarnos a vivir mejor aquí y ahora. Al comprender los 7 pasos del alma,
percibimos que la muerte no precisa ser temida, precisa ser comprendida. Kaise creía que el miedo al fin nace de la desconexión con lo sagrado que habita en nosotros. Cuando cultivamos esta conexión, incluso que silenciosamente, vamos creando un halo de luz con el lado de allá. La travesía se torna más serena, más familiar. Repetía en sus lecturas: quien camina con la verdad, camina con liviandad. Y esta liviandad es el verdadero tesoro. No se compra, no se enseña, se despierta. Y al despertar, nos tornamos puente entre los mundos, entre lo visible y lo invisible. Eso es espiritualidad viva, un alma en paz consigo misma. Lo que torna las revelaciones de Kaise tan poderosas no es el misterio en sí, sino la simplicidad con que él traduce lo invisible. No hay artificio ni exageración. Hablaba de reinos sutiles como quien describe un paisaje visto desde lo alto. Eso porque para él estos reinos no eran abstracciones, eran realidades tan concretas como las calles que recorremos. Al compartir los 7 pasos del alma, Kaise nos ofrece un mapa sin fronteras. Un camino que puede ser iniciado en vida, en la forma en que sentimos, ayudamos, perdonamos y comprendemos. Muchos esperan el momento de la muerte para pensar sobre el alma. Kaise nos alerta: la hora es ahora. La preparación espiritual comienza en el instante en que escogemos oír la voz interior, seguir con honestidad y vivir con propósito. Este es el verdadero despertar. No el que acontece después, sino el que comienza aquí. Y no se trata de vivir con miedo a errar. Kaise nunca habló de perfección. Habló de conciencia, del esfuerzo diario de ser mejores, de aprender con cada caída. En sus lecturas, el error no era un pecado imperdonable, sino un profesor. Cada actitud desatenta, cada palabra impensada, cada olvido de sí mismo podría ser, si mirado con honestidad, un portal para la cura. Y esta cura reverbera en los 7 pasos. El alma que se conoce, que se acepta, que busca crecer incluso en medio de las imperfecciones, camina con más firmeza cuando el cuerpo silencia. Por eso, al oír estas revelaciones, la invitación no es para el miedo, ni para el culto a la muerte. Es para la vida vivida con más sentido. Es para el despertar del alma mientras aún habita la materia. Y este despertar comienza con un simple acto: querer recordar quién realmente somos. Kaise también hablaba con frecuencia sobre los sueños. Decía que muchas veces el alma, durante el sueño, revivía partes de este camino. Sueños con luces, vuelos, encuentros con personas que ya partieron. Para él, todo eso era señal de que el alma estaba ensayando la travesía. Por eso, recomendaba atención a los sueños, especialmente los que nos dejan con una sensación de paz o revelación al despertar. Son mensajes de la parte más profunda de nosotros mismos, fragmentos del guión mayor que el alma ya conoce. Al anotarlos, al reflexionar sobre ellos, vamos familiarizándonos con el lenguaje del alma. Y poco a poco, este lenguaje se torna vivo también durante el día. Pasamos a percibir señales, coincidencias, presentimientos. Kaise decía que el mundo espiritual habla todo el tiempo, pero pocos están escuchando. Escuchar es el primer paso para recordar. Incluso después de décadas de sus lecturas, el legado de Kaise continúa despertando corazones. Y no es por casualidad. Lo que él dejó no fueron dogmas, sino semillas. Semillas que solo germinan en quien está listo para ver más allá de la superficie. Al comprender los 7 pasos del alma, nos libertamos de la ilusión de que somos solo carne, tiempo y rutina. Descubrimos que somos centellas en movimiento, viajeros del eterno. Kaise no romantizaba la muerte, pero tampoco la temía. Para él era como atravesar un río conocido, guiado por manos invisibles en dirección a un hogar olvidado. Su misión era recordar a los olvidados, calmar a los temerosos y guiar a los buscadores. Y al escuchar sus palabras hoy, percibimos que su voz aún resuena, no de los libros, sino de un lugar dentro de nosotros que ya conoce este camino. Solo precisaba ser despertado. Por fin,
Si algo de este mensaje tocó su alma, llévelo consigo. Tal vez usted esté aquí por un motivo mayor. Tal vez alguien precise oír esto tanto como usted. Si siente en el corazón, comparta este vídeo con alguien especial. Deje su comentario, cuente su experiencia, o simplemente diga que estuvo aquí. Eso ayuda a este mensaje a seguir su camino, a alcanzar a quien también está buscando luz en medio de la niebla. Y si aún no se suscribió al canal, esta es la hora. No apenas para recibir nuevos contenidos, sino para caminar juntos en esta jornada de despertar. Kayse decía que ninguna alma cruza el velo sola. Siempre hay un hilo, una conexión, una mano invisible. Que este vídeo pueda ser una de estas manos. Y que al llegar su momento, usted camine con liviandad, sabiendo que no está partiendo sino volviendo a casa.